Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un podcast donde hablamos sobre sombras, heridas y emociones reprimidas. Mi nombre es Eliana Vázquez, soy escritora, bloguera y tallerista de escritura creativa. Soy además una mujer que está sanando y que ayuda a otras mujeres a sanar. Vente con nosotras en un viaje hacia nuestra imperfección y descubre cómo puedes usar tus sombras y heridas para ser la mejor versión de ti misma. Hola amiga imperfecta, bienvenida al episodio 105 de esta segunda temporada de El Club de las Mujeres Imperfectas. Hoy tengo a una invitada de lujo, ella es Federica Tovar, es una venezolana que sus estudios la llevaron a ser nómada durante mucho tiempo hasta que llegó su reto más grande, la maternidad. Sus retos se volvieron más complejos con la llegada del diagnóstico de autismo para su hija mayor y su hijo menor. Al afrontar muchos tabúes y sufrir en silencio, decidió lanzar su podcast, Autismo sin Miedo, donde se habla de la condición con mucha franqueza, con un toque de sarcasmo y humor, porque siempre habrá miedos, pero con información veraz, apoyo y seguridad, intenta normalizar los estigmas de la condición. Así que hoy tenemos a una mamá imperfecta. Como ustedes saben, en este podcast se ha abordado varias veces el tema de la maternidad, un tema que me fascina, pero hoy lo vamos a ver desde la sombra de Federica, el miedo que implica ser una mamá de niños neurodiversos. Federica, qué placer tenerte por aquí. Bienvenida al club. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Tengo que decir que esta es mi primera invitación oficial a hablar en otro podcast, entonces esto va a ser para mí un precedente. Qué bueno, qué bueno, eso me encanta. Oye, Federica, ¿sabes qué? Como te decía antes de comenzar nuestra conversación, eh, yo también tengo en casa a un niño amadísimo con una condición de autismo, así que esto es algo que te concierne a ti, me concierne a mí y les concierne a todas las mamás que estemos involucradas en estos procesos y a todas las familias que tengamos en casa, a niños diversos, niños maravillosos. Y quiero comenzar con esta primera pregunta. ¿Qué significa para ti el miedo de ser una mamá de niños neurodiversos? Mira, básicamente lo que sucede, que yo creo que es muy importante admitir en la maternidad, es que uno tiene como ciertos estigmas generalizados, sobre todo las mujeres. Uno nace jugando con muñecas, uno idealiza esa familia desde muy, muy pequeño. Y yo les aseguro que al 100% ninguna niña y ninguna mamá sueña con un niño con una condición de autismo o con ninguna otra discapacidad o enfermedad en ese caso. Simplemente uno idealiza esos hijos perfectos que uno va a tener y realmente el miedo más grande es cuando esa fantasía de cristal se rompe y se quiebra. Y no es nada más específicamente para las familias neurodiversas, porque obviamente yo trato sobre el autismo, pero estamos hablando también de la neurodiversidad como tal, de realmente admitir hasta las familias neurotípicas que no tienen hijos con condiciones, que uno también tiene que pasar por ese luto del hijo que uno idealizaba. Nadie tiene el hijo perfecto o la hija perfecta. Entonces, realmente viene ese miedo de madurar en una maternidad que uno de por sí entra con mucha fantasía y mucha idealización y además de todos los miedos de ser mamá que implica, viene el miedo agregado de familias y madres que tienen niños con una condición o con una enfermedad. Realmente es un pánico que te paraliza y que te hace replantearte, pero donde yo más creo que es importante afincarnos es que el miedo es un sentimiento, nos hace humanos y
sobre todo en este mundo que idealiza la perfección con las redes sociales, es basarnos en ese miedo de saber que no somos perfectas, de saber de que no nos podemos comparar, de que realmente toca sacar lo mejor de nosotros y echar para adelante, como decimos los venezolanos, y batallar cada día como si fuera uno nuevo, porque son todos los días que vienen con estas dificultades y también regalos maravillosos, porque en específico el autismo tiene que, tenemos que cambiar la mentalidad de cómo vemos esa condición, porque obviamente tenemos una base de estigmatización de la condición por lo que realmente se conoce de redes sociales y de películas y de Hollywood. No hay una clara inclusión, una incomprensión a nivel social hoy en día que define o que hace que la sociedad en sí entienda lo que condiciones neurodiversas implican en niños y en adultos incluso. Entonces es aprender a realmente hacer del miedo un amigo y un aliado, porque básicamente el podcast en el que yo me baso es Autismo sin Miedo, es un nombre sarcástico porque claro que hay miedos todos los días y no es nada más por yo como mamá específica de niños neurodiversos y con autismo, sino simplemente una mamá que no tiene ningún niño con alguna condición, son miedos y realmente ese momento que siempre te estás preguntando si lo estás haciendo bien y te estás comparando. Mm. La comparación, amiga, la comparación, qué heavy, o yo, qué heavy la comparación. No importa si estás dentro de una familia neurotípica o no. Y dijiste algo muy importante, hacerle el duelo a nuestras expectativas. Eso es muy, pero muy importante. Yo siempre recalco, yo tengo también una hija de 18 años y yo digo, hay que aprender a hacerle el duelo a la infancia de nuestros hijos, porque crecen y bueno, empiezan a tener su propio criterio, empiezan a tener sus propias decisiones y a veces cuesta soltar eso, ¿no? Pero también soltar ese estigma, como bien dijiste, esa palabra que usaste, de que se supone que las familias están construidas con este molde y quien no encaje en ese molde, entonces empiezas a crearte este miedo social del cual hablas perfectamente en tu podcast, que es un podcast que, bueno, lo escuché todos los episodios y me encanta eso que dices, que Autismo sin Miedo realmente es un nombre que podría decirse irónico o sarcástico, porque el miedo siempre va a estar presente. Y además el miedo es es una emoción universal que nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a estar en alerta. Tus niños, ¿qué te han enseñado tus niños? ¿Qué edad tienen tus niños? Mira, mi hija mayor acaba de cumplir 6 años y mi hijo menor tiene 4. Entonces, digamos que además de todas las dificultades de que la condición trae, hay problemas de comunicación, hay problemas de comportamiento, pero realmente eso no forma parte de su identidad, sino es parte de la persona que son, porque es una condición que no se cura, y eso es importantísimo recalcar. El autismo no es una enfermedad, es una condición y es una manera diferente de ser humano. Y mira, a mí ellos me han enseñado muchísimo. Sobre todo, yo creo que lo más importante ha sido como invitar a este miedo o a los miedos generalizados y no generalizados también, y realmente ap- aprender de que yo tenía una susceptibilidad muy vaga de pensar de que la maternidad era algo fácil y de que yo sabía lo que yo estaba haciendo antes de incursionar en esta aventura maternal
y realmente lo que me dieron fue esa base de conocerme, la capacidad que tengo yo como persona y la fuerza y la paciencia y de tener esa valentía de afrontar los miedos y sobre todo de hablarlo, porque mucha gente y muchas familias realmente sufren en silencio, que eso es lo que a mí más me pegó. Yo fui muy vocal con el diagnóstico de mis 2 hijos y era como que, pero no lo digas. Pero ¿por qué vas a decir? No, pero si todos los niños eso se quita. Y realmente no tengo ningún tipo de resentimiento con personas o familiares que hayan inicialmente hablado desde ese punto de vista, o que hayan dado esas opiniones, sino realmente entender de que es algo tan desconocido de la sociedad que toca hablarlo, toca realmente, y eso fue lo primero que yo cuando pasé por todos mis duelos y llegué a una aceptación radical de que esta era mi vida, decir, bueno, tengo la voz, tengo la personalidad para realmente hablar por las personas que realmente no tienen la posibilidad o las ganas de poder hablar y de realmente comunicar el problema de la falta de la inclusión y la falta de la aceptación de esta condición. Y son muchos más de lo que uno se pensaría que realmente sufren en silencio. Entonces simplemente fue como sentarme y abrir esta plataforma para hablar e invitar y dar a conocer estas situaciones que suceden por debajo de la sombra, por decirlo algo así, que ese es tu tema hablando de sombras. Hay que salir con información y enseñar. Y realmente eso fue lo que me apasionó. Y eso fue la fuerza que me dieron mis hijos de saber de que un diagnóstico no era algo que los iba a etiquetar o un ancla que los iba a realmente frenar en esa vida. Simplemente es algo que presenta dificultades, pero todo el mundo presenta dificultades. Simplemente estas son dificultades no aceptadas por la sociedad o por las reglas sociales. Sí, claro, ya hoy en día hay más apertura, hay muchísima más apertura, sin embargo, hay todavía muchísimas familias que colocan al autismo o al síndrome de Down o al TDAH o incluso a los niños que sufren convulsiones como algo tabú. Como que no, eso no lo podemos decir. Imagínate qué va a pensar fulanita, qué va a pensar la mamá de mi esposo, o qué va a pensar. No, o sea, vamos como bien dices, vamos a normalizar el tema. Así como mi misión es normalizar el tema de las sombras y saber que tu luz y tu sombra son válidas las dos y que las podemos abrazar, podemos también aprender a abrazar a nuestros miedos, porque aquí lo que nos convoca el día de hoy en esta conversación en específico es tu miedo. El miedo de ser una mamá que deja de ser la que rompe, porque tus hijos te rompieron la estructura de una maternidad que tú creías que ibas a tener, pero ocurre que la vida tenía una misión inmensa para ti, porque tus hijos son la herramienta para que tú seas la voz, como bien dijiste, tengo la voz, tengo las ganas de comunicarlo, y ahora tú, con miedo, pero sin miedo, te atreves a hablar de este tema con naturalidad, con normalidad y con el valor, la valentía suficiente para agarrar y ser la voz de aquella mujer que no se atreve. Porque aquí en este podcast, las que se han asomado acá en este podcast y hablan de sus sombras, de sus miedos, sus frustraciones, sus agobios, sus autosaboteos, sus autoengaños, son mujeres que le estamos dando voz a lo que otra mujer no se atreve a decir. Y tú te paras aquí frente a muchísimas mujeres y es la primera vez que abordo este tema de neurodiversidad aquí y te lo agradezco muchísimo
porque significa que tu miedo tiene tanta fuerza y tiene tanto potencial que vienes a ser la voz de muchísimas mujeres y decir, wow, cómo me hubiese gustado estar en el puesto de Federica hoy y haber dicho que tengo miedo de ser una mamá de un niño neurodiverso y sin embargo, ese miedo ha sido el que me ha impulsado a ser la mujer que soy ahora. Mejor imposible. Lo explicaste a la perfección realmente y sobre todo es un tema que está empezando a permear en la sociedad, pero que le falta mucho a Latinoamérica y a España, por ejemplo, a toda la comunidad habla hispana, falta muchísimo porque hay mucho apoyo, mucha información desde el punto de vista americano. Yo vivo en la Florida y claro, vivo el día a día desde un punto de vista de ayudas y de terapias en inglés, pero realmente lo que a mí me chocó o me frenó eran estas sociedades hispanoparlantes y yo soy venezolana, como lo dijiste, pero mi esposo es colombiano. Entonces ver dos culturas y tener amigos de otros países que realmente sigue siendo aún más un tabú mucho más grande. Puede ser porque tenemos unos valores más arraigados, familiares y del pretender de que todo está bien y de tratar de alcanzar ese perfeccionismo de la familia perfecta, de la hija perfecta, de la nuera perfecta, y realmente ahí fue donde yo realmente me empecé a llenar de valor para realmente entablar este tema como lo estoy haciendo. Claro. Yo recuerdo cuando le hicieron el diagnóstico a Isaac, mi sobrino es Isaac de el tren TEA, Geraldine es su mamá, mi cuñada. Em, Isaac siempre fue un niño muy esperado por nosotros, o sea, desde que él estaba en la barriga lo amamos con locura. Cuando lo diagnostican con autismo, fue un choque familiar fuertísimo. Incluso mi mamá le decía a mi hermano, ¿y cuándo se va a curar? ¿Sabes? Porque es esta desinformación. A lo mejor este tipo de comentarios que pueden ser muy dolorosos para los padres es inconsciencia, es desinformación. Y un día le dijeron a Geraldine, oye, ¿y cómo sigue Isaac del Asperger? Imagínate, Tal cual. imagínate la desinformación tan impresionante, ¿no? Y claro, esas son cosas que dan rabia en el momento, pero ocurre que la vida también te tambaleó. Es como cuando a mí me dijeron que iba a tener twins. Este día fue la primera vez que escuché esa palabra, Federica, la palabra twins. Me dijeron, oh, twins. Y yo, ah, y mi esposo, how many? Two, twins. Y yo, ¿qué? What? O sea, esa palabra no se me va a olvidar nunca. Yo no sabía que esa palabra existía, de hecho. Y cuando te ponen frente a una palabra que a ti te mueve, ¿sabes? Te mueve, tú dices, ¿qué? Eso existe, ya va, déjame buscarlo en el diccionario. ¿Cómo es que, qué? Y yo pensaba que eso le pasaba a otras familias, no a la mía. Eso es un choque familiar, cultural, social. Y, y recuerdo que en la familia lo tuvimos un poquito guardado hasta que, bueno, mi hermano y su esposa decidieron sacarlo a la luz, pero no fue un proceso fácil. Respetamos que ellos tenían una decisión para iluminar esta nueva condición que se asomó a nuestra familia. Luego también tengo otro sobrino que también tiene la condición. Ambos la tienen en diferentes espectros del autismo, o sea, lo tienen como en niveles. No sabría si tú me lo explicas, sería genial, porque a lo mejor tus hijos también están como en niveles diferentes. Si me lo explicas un poco, a ver, para que lo podamos entender las mamás que no estamos tan familiarizadas con el tema. Bueno, primero, amo de que tu sobrino sea Isaac, porque yo conozco perfecto al Trentea y me he escrito con tu cuñada, entonces me parece espectacular. No tenía ni idea
de esta similitud antes de empezar el podcast, entonces ahora incluso más me siento como más conectada a la causa de este episodio. Mira, realmente aquí es cuando yo empiezo como a romper un poco los esquemas. Como el espectro autista, la gente le cuesta tanto la definición, porque realmente no hay un caso igual. Y por eso es una condición tan elusiva en determinar. Es este espectro que hablemos como si fuera una consola de sonido, hay varios niveles, tú puedes poner un poquito más de volumen aquí, puedes poner una situación como un DJ, imaginémoslo así claramente, de que están poniendo unos valores más arriba, más abajo. Entonces, cada pieza musical es única de por sí. Entonces, no es una condición que se puede generalizar y de que tiene un tratamiento que funcione para cada individuo. Y eso es lo que desconcierna, porque la gente es un poco binaria. Pongamos el punto de lo que estamos viviendo hoy en día, es el COVID. ¿Estás positivo o estás negativo? ¿Lo tienes o no? No, hay unas ramas y hay unos patrones que uno puede categorizar y etiquetar, pero realmente es tan caso a caso que eso es lo que la sociedad que está acostumbrada a una respuesta sí o no, a una inmediatez, es complicado de realmente como expandir. Yo soy de la opinión, en mi caso, en mi familia en particular, de que a mí nunca me han gustado la clasificación de los niveles, que está en nivel 1, que está en nivel 2, que está en nivel 3. Supuestamente nivel 3 es un caso severo, de que no se pueden comunicar, de que tienen que utilizar tabletas de pictogramas que se llama augmentative tech. No tengo ni siquiera ahorita en mente en inglés cómo se llaman, pero son realmente estos iPads que no logran vocalizar. Entonces, esta tecnología o los propios señales de lenguaje que no es que no tengan una voz, simplemente es que no pueden emitir sonidos. Entonces, digamos que eso sería considerado un caso severo. Luego viene un moderado y luego viene una especie de leve. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente si uno se enfrasca en determinar esta clasificación nivel 1, nivel 2, nivel 3, creo que como se pierde porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me dieron un caso severo cuando mi hija la diagnosticaron inicialmente a los 2 años y medio, con un caso severo. Eh, pero ella sí emitía sonidos, simplemente no hablaba, no tenía sus palabras, hablaba sonidos, algo que se llama ecolalia, que es la repetición de sonidos. Pero entonces después te dice, ah, no, entonces ya empezó a hablar palabras y utiliza esta ecolalia, entonces vamos a clasificarla en categoría moderado. Pero realmente a mí nunca me ha gustado esto porque eso no define que lo tiene em, menos afincado un autismo, no, es algo tan particular que tiene que tener tantos patrones, pueden haber estereotipos, pueden haber sensibilidad sensorial, pueden haber problemas de comunicación, problemas sociales, y no es aquí como para crear estas categorías, como para determinar lo tienes menos grave que otro caso o que otra familia. Realmente es un caso único y las características de este niño o de esta persona en particular son estas, que es las categorías, las características únicas para esta persona. Entonces, dependiendo de estas evaluaciones y estos diagnósticos, uno logra
generar estas herramientas y estas terapias para ayudar al individuo con un sistema totalmente personalizado. Y el problema con familias de tratar de emular lo que una familia en una red social hace para un niño, realmente no te va a funcionar porque no estás teniendo en cuenta los patrones individuales. Entonces, en mi caso, técnicamente, entre comillas, sí, mi hija sería considerado caso moderado, mi hijo técnicamente sería un caso leve, pero a mí no me gusta basarme en eso, porque es casos particulares que tienen sus cuestas arribas y las metas a llegar de cada uno. Y yo tengo a los 2 en sus terapias y cada terapia está totalmente diagramada para los logros y la edad de lo que tienen que lograr para superar el nuevo obstáculo, digamos así. Claro, claro. Me encanta. Muchísimas gracias por explicarlo. Quiero que avancemos a esta siguiente pregunta. ¿Qué te ha enseñado la neurodiversidad de ti misma? Mira, que yo era la primera en tener mis estigmas y tal cual cuando te dan esa sombra de esa vida, de el momento de un diagnóstico, que es un momento muy duro para cualquier familia, es realmente conocer de lo que estás hecho, de las fuerzas, las debilidades y, y sobre todo como apreciarte como persona lo suficiente para darte ese espacio para tener un duelo. Y a mí la neurodiversidad me ha abierto o sea, me ha quitado como una especie de cortina que yo tenía velada de los ojos. Yo vivía como así se tiene que vivir, yo he hecho todo correcto y realmente lo que me ha enseñado la neurodiversidad es que además de que uno lo repite, sí, cada persona es única, cada persona tiene valor, pero realmente fue apreciarlo con carne y hueso, porque además ese carne y hueso son mis hijos. Y fue conocer a una gente que jamás hubiera conocido. Hoy en día, 2 de mis mejores amigas son las terapeutas de mis hijos y es encontrar una tribu y realmente es que yo no hubiera conocido a estas otras personas que te abren el mundo y realmente te enseñan una cantidad de información y de historia que yo jamás, jamás hubiera aprendido. Entonces, a mí la neurodiversidad, hoy en día es muy fácil decirlo, de yo los aprecio, tengo una aceptación radical de mi situación, de mis hijos, los quiero, los amo. Eso nunca va a estar formulado dentro de un diagnóstico de un hijo, porque eso es claro y esa es la base esencial porque uno haría cualquier cosa por sus hijos. Pero realmente fue tal cual, fue como quitarme ese velo, fue un poco como de Matrix, veámoslo así, es la mejor manera ahorita, la mejor imagen que se me viene a la cabeza es la pastilla roja, la pastilla azul, o sea, tú quieres seguir dentro del Matrix y vivir una vida como guiada o ser el salmón que realmente va a luchar contra la corriente y realmente aprender que bueno, que es una sociedad que, que bueno, son todas estas informaciones, son todas estas personas, son todas estas historias que realmente se te meten en mi caso en particular fue dentro del alma y la mejor manera que lo logré explicar aquí para cualquiera persona que esté escuchando es como The Matrix.
realmente. Para mí fue un antes y un después. Claro que viene un proceso de duelo, no es una cosa automática y eso es lo más importante a resaltar. Cada etapa viene con sus propios duelos, no es como, ay, yo estoy perfecta, ya sé perfecto que mis hijos tienen autismo y que yo lo voy a llevar bien durante toda la vida y esto, y vamos a estar bien. No, cada etapa y cada año, incluso de día a día, vienen con nuevos Em, ahorita yo soy muy Spanglish y me perdonan aquí a los escuchantes, nuevos challenges, ahorita con nuevos, o sea, con nuevos como metas a lograr día a día, mes a mes, año a año. Y, y yo eso lo aprecio demasiado. Lo aprecio Ujú. demasiado porque eso me abrió otro mundo, me hizo conocerme como persona, como mujer, fuerzas y paciencias que yo no sabía que ni yo tenía. Y eso habla mucho de realmente que uno a veces se enfrasca y se pone sus propios límites y determina, yo soy así, esa es la típica frase, y bueno, no se puede enseñar a perro viejo, y realmente muérete que sí, eso es la apertura y creo que lo más importante. No, no, sí, sí uno puede evolucionar y aprender, y creo que es eso lo más importante, como que estar abierto al cambio y a la neurodiversidad de que todo el mundo es diferente y no porque alguien dentro de tus estándares, dentro de tus estigmas, se te salga de tu línea de confort, eso significa que está bien o está mal. Esto no es algo que se tiene que curar o arreglar para tu satisfacción en la nivel de sociedad, porque antes, que era lo que sucedía con todos los neurodiversos o los autistas, lamentablemente terminaban en instituciones o incluso Excluidos. excluidos y tatarabuelos que bueno, que los encerraban en un cuarto y no los dejaban salir y los amarraban a las camas, porque eran incontrolables y no se aportaban de acorde a las normas impuestas por la sociedad, porque lamentablemente las reglas de la sociedad están hechas por la mayoría de una sociedad neurotípica, de que esperemos que estamos en la puerta de un cambio de inclusión y de comprensión para entender de que es necesario tener esta neurodiversidad. Mira, yo me leí un libro es una de las representantes de autismo más importantes, se llama Temple Grandin. Le hicieron Ujú. una película de su vida. Ajá. Google, impresionante, me he leído todos los libros que haya escrito. Ella la diagnosticaron de autismo, hoy en día tiene como 60 años, o sea, estuvo en el autismo de niña en los años 50 y esa mamá no se dio por vencida, decidió a negarse a institucionalizar a su hija y es una de las, tiene doctorados, trabaja en la Universidad de Illinois, creo, de Chicago. em, Realmente ha hablado 1000 veces en los TED Talks para hablar de autismo, ha escrito millones de libros, no nada más de autismo, sino de lo que ella trabaja, que es en la parte ganadera. Y lo que ella dijo en un libro fue, ¿ustedes quién cree que inventó el arco y flecha o la lanza? El paleolítico neurotípico que inventó la cultura, el habla, el comercio. No, eso era parte de la neurodiversidad. Ellos fueron los neurotípicos que establecieron las reglas. Pero realmente el autismo ha existido toda la vida y son Ujú. esas personas como Einstein, esas personas que hoy en día es consideradas un Da Vinci, realmente siempre han existido. Simplemente bueno, sí, bueno, Einstein no hablaba, hoy en día seguro estaría diagnosticado dentro del espectro y realmente gracias a esas personas
Ojo, no estoy hablando de que todo niño va a cambiar aquí el mundo, pero es necesario para la comunidad, porque si se excluye y no se incluye, entonces dentro de la misma sociedad neurotípica, obviamente, ¿qué es lo que se crea? Se crea la exclusión, el rechazo, no sigues lo que el resto de la gente está haciendo y ahí es donde pueden existir las mejores ideas del mundo. ¿Qué sería de nuestro mundo sin esa parte neurodiversa? Y ella lo dice en su libro y eso a mí me marcó y me cambió tanto porque tal cual uno está enfrascado y hay que tener mucho cuidado con todo lo que uno encuentra en internet, de realmente discernir y leer con mucho precaución, eh, porque todos los extremos son problemáticos, pero realmente entender que a nivel de historia, de que nuestro mundo está basado en en este balance de, de condición humana, que realmente dices, ¿por qué entonces parar ahorita y tratar de que todo el mundo y enfrascar a todo el mundo que tiene que seguir un mismo patrón? Creo que nos estamos, como dice, pegando un tiro en el pie. Entonces, realmente la neurodiversidad me ha hecho aprender hasta de la humanidad y aprender a ver el mundo completamente diferente. Mm. Oye, y yo te escucho y me viene a la mente una frase que dice, si usted me cree que me conoce por algo que pasó hace 10 años, usted ya no me conoce más. Porque yo me imagino a la Federica de hace 10 años, no tenía ni idea de todo lo que me estás contando ahora. O sea, todo, me imagino, todo este nuevo lenguaje que adoptaste a tu vida, todos estos nuevos conceptos, todo este spanglish de que me hablas, porque has aprendido acerca de la neurodiversidad, seguramente desde el inglés y luego lo quieres acoplar al español para darle más humanización, para darle más calor latino, para que se pueda entender sin tanto cuadriculado que son aquí en Estados Unidos. Entonces yo me imagino a esa Federica, nada que ver con con la que estoy conversando ahora, em, totalmente alejada de toda esta información y por eso es que te hice esta pregunta, porque seguramente esta neurodiversidad te hizo ver la neurodiversidad dentro de ti, que Dios, si es que crees en Dios, la vida, el universo, te escogió a ti porque tú ya la tenías, esta semilla ya estaba plantada en ti, bueno, desde el principio de los tiempos. Esto ya era parte tuya, esta misión de tus hijos, de llevar este mensaje tan hermoso como lo llevas, te lo has tatuado en la piel del alma y, y lo hablas y es un gusto escucharte en tu podcast y es un gusto escucharte ahora hablar de este tema que dices, todavía no lo he aceptado del todo. Y al escucharte uno dice, wow, una mamá que lo aceptó, bravo, pero no lo has aceptado del todo. Y como tú dices, y las edades traen nuevos retos, traen nuevos retos. Ahora viene tu niña a acercarse a una preadolescencia. Ahora viene, ¿sabes? O sea, vienen nuevos retos y nuevos retos que seguramente dentro de un año hablaremos de nuevo y me dirás, Eliana, tengo una nueva sombra, una nueva sombra que la maternidad me ha mostrado porque es así, ¿no? ¿Cómo es esta Federica? ¿Extrañas a esa Federica de antes? Mira, aquí es importante recalcar que lo bueno es que yo no he cambiado tanto. Realmente me he mantenido súper fiel a la Federica de hace 10 años. O sea, yo no he cambiado mucho, diría yo. Lo pudiera decir mi familia, mis allegados, mis amigos. Realmente no he cambiado. Lo que simplemente fue abrirme a un mundo que yo no conocía. Y, y yo diría que el autismo fue un regalo no pedido para nada,
que me llegó para simplemente llenarme y completarme. No es que no lo he aceptado, creo que yo hoy en día incluso agradezco enormemente la condición de mis 2 hijos, porque lo único que nos ha traído son cosas buenas. Eso no quiero minimizar los problemas de cualquier otra familia con niños con otras enfermedades, perdón, con enfermedades, porque esto no es una enfermedad, o con otras condiciones, sino simplemente llegar a un punto que yo dije, mira, esto era lo que Dios, tal cual como tú dijiste, me mandó para yo ser una persona más completa, más apreciativa a lo que la vida ofrece. Antes pudiera ser que estaba un poco más ignorante, mucho menos empática con cualquier otra situación, sobre todo lo que estamos viviendo hoy en día, racial, de países, de duelos. Realmente fue como conocer que cada persona tiene una misión y un camino a recorrer lleno de problemas y literalmente a las familias neurodiversas simplemente nos tocó un camino más empinado que recorrer. Pero bueno, creo que esa Federica de hace 10 años está un poco presente todavía y esa es parte como de mi personalidad de decir como que no me voy a dejar ofuscar porque tampoco creo que es sano que algo que te cambie tanto la vida como opaque lo que hizo, o sea, porque es la base de la persona que me convertí hoy. Yo jamás, hoy es un tema muy delicado y muy complicado porque obviamente hay gente con unas situaciones muy difíciles que dicen, obviamente si yo lo pudiera cambiar o no tener autismo o no tener una enfermedad, lo escogerían sin pensarlo. Pero así es la vida y uno tiene que aceptarla y no es que es una aceptación instantánea, sino son esos procesos que te hacen ser humano. Y realmente, en mi caso en particular, ha sido increíble porque ha hecho de mí una mejor persona. Ujú. Sí, sin duda. Se escucha que esto de la neurodiversidad sacó lo mejor de ti. A veces este tipo de situaciones saca lo peor de uno, pero uno decide qué voy a dejar que salga o qué voy a dejar que brille más, mi mejor parte o mi peor parte. Y sin duda tú se ve o percibo yo que tomaste la decisión de que aunque fuese difícil el camino, aunque fuese empedrado y en subida, tú ibas a ir con el optimismo agarrado de la mano, con una sonrisa para ti y para tu familia. Vamos a avanzar a esta última pregunta. Okey. Dígame, no, Yo dígame, iba dígame, claro, claro. yo iba a aportar algo de esa dualidad entre la luz y las sombras. Si uno no aprecia la sombra, no ves la luz del día. Y creo que esa Ujú. es como la base de tu podcast, de realmente como nadie tiene la vida perfecta, nadie lo tiene Nadie. solucionado. Y realmente es esa dualidad que uno tiene que abrazar. Porque si uno vive siempre pensando que el vecino tiene, como dicen en inglés, the grass is greener on the other side, no necesariamente, sino es organizarse mentalmente lo suficiente para saber que esta es la ruta que te tocó y sacar el mejor provecho, porque la vida es una. Y si no vamos a tratar de sacar lo mejor de esta vida, pues es que no hay segunda oportunidad. Y ahí es donde básicamente como que aceptar
que no, yo no estoy minimizando que sea fácil, es muy difícil y obviamente que tampoco hablar de esa utopía de que no te compares, hay que sentirse bien. Uno de mis temas del podcast fue el positivismo tóxico, porque Sí. tampoco es que hay que pronunciar ese positivismo y estemos perfectas y después, por otro lado, uno se siente miserable, para nada. Es aceptar esa sombra con esa luz y de esas dos fusiones tratar de sacar algo provechoso. Y es que hay que trabajar porque en el caso de un diagnóstico de hijos, es que uno tiene que estar bien y uno tiene que estar fuerte porque nadie lo puede hacer por ti. Las parejas, o sea, lo que son en mi caso mi esposo o otras parejas, aportan, pero ellos tienen su propia ruta. Aquí no Mm. hay un punto de víctima y de, ojo, es muy importante que sea, que uno se sienta apoyado y pedir ayuda, porque en eso es lo que me baso, es no sufrir en silencio, pero que esto no sea algo, esto no es una condena a muerte. Realmente es como que esto es lo que la vida te dio y qué vas a hacer de ella, porque estos niños no van a tener una segunda oportunidad a tener a otros padres. Ujú. Entonces, realmente es como fusionar esas dos dualidades. Exactamente. Y yo creé este podcast, Federica, porque yo estaba aburrida de ver en redes sociales maternidades perfectas. Yo estaba pasando Ay, por... aburridísimo, te voy a decir ahorita que porque aquí estoy sonando demasiado como muy correcta y muy sabia, pero nada que ver, o sea, es aburridísimo y eso fue lo que a mí me pasó exactamente, o sea, es fastidiosísimo y realmente uno tiene que hablar con un poco también de humor y un poco de sarcasmo y aprender a decir, mira, hay días que son malísimos y hay que aceptarlo y decir, qué bueno, o sea, porque eso me hace un poco más humano. Es claro, y no me siento sola. Y hablamos otra vez de la comparación que mencionaste al principio. Uno se compara muchísimas veces y yo me comparaba y yo decía, ay, pero ¿por qué yo no estoy disfrutando mi maternidad? ¿Pero qué me pasa? ¿Pero por qué la rechazo? Y porque yo veo que las demás lo están haciendo y lo están disfrutando. O sea, yo veo que todo el mundo está disfrutando la maternidad menos yo. ¿Por qué? Y entonces yo comienzo a conversar con mujeres y hay un episodio muy bueno que te recomiendo escuches, La sombra del puerperio con Lady Torres, y allí yo entendí, ya, es que estaba pasando por un puerperio doble. Y este puerperio doble, o sea, en ese episodio en particular hasta lloré. Federica, lo puedes ir a escuchar también para entenderse a uno misma dentro de, o sea, cómo te pierdes a ti misma y cuál es el proceso de la mamá dentro de un nacimiento de un hijo. Porque cuando, una vez que el niño nace, ay, el niño, qué lindo, y la mamá chao, ya nadie se acuerda de la mamá y eso es un duelo también que uno le aplica a eso. Es una Oye, decisión vamos tétrica y patética. exacto. Vamos a que me contestes esta última pregunta. ¿Qué entiendes por incertidumbre? Creo que es tener el valor de aceptar esa, ese no perfeccionismo que la sociedad como nos enfrasca a pensar. Tú tienes que ser la mejor en el colegio, tienes que ser la mejor mamá, tienes que ser la mejor trabajadora, tienes que ganar la mayor cantidad de dinero en respecto con todas tus amigas o tienes que ser la que se casó mejor. Realmente creo que es como lograr aceptar de que la vida no es como la pintan. O sea, Hollywood, las redes sociales, es un mundo tan tóxico hasta cierto punto. Todos formamos partes de él, pero es ese aprender a discernir entre lo que es real y lo que no es real. Entre saber decir, qué bello esta cuenta de Instagram que está todo totalmente diagramado, perfeccionado,
es una revista. Ujú. Realmente aprender a aceptarse uno como sí y a entregarse a decir, mira, cada día toca vivirlo como si fuera el último, aceptar las cartas que te jugó la vida y tratar de jugar la mejor partida de póker que puedas con esas cartas que te dieron. Ujú. Exactamente. Exactamente. Y saber que la vida, aparte de ser una incertidumbre constante, en la maternidad también lo será. La maternidad es un espacio donde la incertidumbre tiene su mayor puesto. O sea, ella come en la mesa con nosotros y hay que aprender a aceptarlo porque, bueno, la No, maternidad tiene. y es que puedes caer dentro de unos grupos muy, muy tóxicos, de Claro, y tratar de uno también contribuye con esa toxicidad, Federica, en redes totalmente, sociales, ¿sabes? Porque yo total, cuando yo publico cosas de mis niños, que yo las publico en mi cuenta personal, yo siempre publico, ay, qué lindos, ay, mira qué lindo se ve con la ropita nueva. Le tomo la foto, 5 segundos más tarde ya la camisita nueva tiene tremenda mancha de chocolate y tú dices, claro, pero eso no lo vas a publicar en redes sociales, no vas a decir, pero ¿por qué te ensuciaste la camisa nueva que te compré? ¿Sabes? Eso no lo pones, tú pones el momento en que la camisa está pulcra, perfecta, linda y los colores resaltan de manera maravillosa, pero la parte en la que el niño se ensució, se chorreó, o sea, al día que tuvo diarrea, eso no lo publicamos, porque no estamos acostumbrados a hacer esas cosas. Y, y yo digo, ay, bueno, yo critico la maternidad perfecta, pero yo también lo hago. Yo publico fotos lindas de mis niños, pero es porque es como que es un prototipo. No publicamos el berrinche, no publicamos el día que se rompió la cabeza y se le hizo tremenda grieta en la frente. No, eso no lo estamos publicando. Estamos total. publicando. Y yo tuve una semana muy difícil, la semana que mis niños comenzaron el colegio, imagínate. Ellos tienen 4 años con nosotros. Venimos de un año pandémico, un año de confinamiento. Están todo el tiempo con nosotros. No se adaptaron fácilmente al colegio. Fue una situación traumática, difícil, horrenda. Y esa semana yo me desaparecí de las redes sociales. Yo lloraba, yo frustradísima con los niños. Yo no aparecí para contarles, oigan, miren, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Me conseguí con un colegio horrible que quieren niños perfectos y mis niños no encajaron y hasta la directora me dijo que tenía que llevar a mis niños a una terapia de behavior porque yo decía, pero Dios mío, son niños que vienen estando con su mamá y su papá en casa, ¿cómo pretendes tú que en una semana se acostumbren a un colegio? Y yo, ¿sabes? Fue una experiencia tremendamente horrible para mí porque, bueno, me desapegaba de mis niños, para ellos no fue fácil la adaptación. Luego conseguí otro colegio en donde fueron más empáticos, donde me dijeron, puede traer a un niño un día y al otro día otro niño y así sucesivamente. Y wow, fue un lugar totalmente diferente a este lugar en donde eh, me dijeron sabe que yo la puedo llevar a la corte porque su niño rajuñó a mi maestra. ¿Sabes lo que es que te digan eso? Y Pero yo, esa gente está desorbitada de la realidad, ¿qué es eso? desorbitada. Y entonces quieren un mismo patrón. Vamos a cortar niños, así como cuando cortábamos muñequitas de papel, ¿te acuerdas? Tal Que las cual. cortamos así, perfecto. Entonces, esa es la cantidad, esa es la clase de niños que quieren en su colegio. Y yo decía, yo dejaba a mis niños, mi corazón se iba a salir por la boca. Y yo decía, pero yo no me siento bien dejando a mis niños allí, yo no me siento bien. Y No, es luego que entendí. ujú, Sí, cuenta. luego entendí que a veces la vida te va a confrontar y la pediatra me dijo me dijo la semana pasada, a lo mejor lo que tú no vas a perdonarle a esa señora es que te haya hecho dudar de ti misma. Y eso fue lo que pasó, dudé de mí misma, Federica, dudé de mí misma, porque cuando pasaban esas cosas, que mis niños no se adaptaban, que gritaban, que no sé qué, mi crítico interno se volvió tan rudo conmigo misma y yo me decía, lo has hecho mal, eres una madre horrible, qué despiadada, eres la peor madre que le pudo tocar a estos niños. Y en ningún momento usé todo lo que he aprendido todos estos años para, o sea, las herramientas que tengo a la mano, no las usé para
a mi favor, sino que me llevé en contra todo lo que yo pude hacia mí misma. Y cuando la pediatra me dijo, lo que no le vas a perdonar a esa señora es que te haya hecho dudar de ti misma, yo dije, esta señora dio en el clavo. Fue exactamente lo que me pasó. Dudé de mí misma como mamá. Tal Oye, cual. Federica, ¿cómo te has sentido en la conversación? Bueno, estupendo. Y realmente después en privado me dices cuál es el colegio porque me encantaría mandar a los míos. A ver si lo logran. Si logran aguantar hasta 1 hora. No es porque los míos sean de comportamiento extremo ni nada, pero realmente es que tal cual es lamentable ver a profesionales de educación que realmente, tú dices, esto es una carrera vocacional, que no tengan ni siquiera la empatía, como tú dijiste, de tomar en cuenta ciertos aspectos y que mira, realmente esto es un año que es una locura para cualquier persona. Nunca se ha hablado más de salud mental, nunca se ha hablado más de un cambio radical a nivel mundial, que lo bueno que nos ha salvado en esta pandemia, diferente de lo que fue em, otras pandemias, fue estamos conectados, tenemos personas que se han reinventado, pero realmente esta comunidad de educación que está basada en el perfeccionismo, en la perfección de un niño, déjenlos ser niños. Y además, esto es, están escribiendo historia, no se sabe qué viene. Entonces, realmente eso es un tema que me toca muchísimo y además, para que sepas, es mi próximo episodio en mi podcast personal porque a mí me tocó muy duro. eh, y creo que no es nada más en tu caso, en el mío es el de todo el mundo. O sea, Ujú, ujú. el mundo cambió realmente, que no existan personas con una empatía, una vocación de entender, mira, es que toca cambiar, toca adaptarse, toca ser flexibles, toca ser inclusivos. Entonces, realmente, obviamente, te entiendo perfecto en el punto que acabas de tocar. Ujú. Gracias. Oye, ya estamos tocando la hora del podcast. Bueno. Cuéntale a nuestras amigas dónde pueden conseguirte. Mira, en los podcasts, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple, siempre va a ser Autismo Sin Miedo y en Instagram estoy en @autismo sin miedo. Buenísimo. Seguro muchísimas mujeres van a ir en la búsqueda de Federica Tovar, una mujer maravillosa y espectacular. Gracias, Federica. ¿En qué parte de Florida estás? Estoy en Miami, en South Miami. Ah, buenísimo. Estamos cerca, estamos cerca. Yo estoy en Orlando. Ah, Bueno, buenísimo. Federica, mi sombra abraza tu sombra y gracias por haber venido al podcast. Si tienes otra sombra, si quieres hablar de otra cosa que no sea la maternidad, pues bueno, aquí las puertas del Club de las Mujeres Imperfectas está abierto para ti, para cuando quieras regresar. Te mando un Bueno, abrazo un inmenso y millón de gracias por venir. gracias. Te lo A ti, agradezco muchísimo. a ti, otro abrazo, un abrazo inmenso para ti y a ti, amiga imperfecta, gracias por haber llegado hasta este minuto del podcast. Creo que hoy disfrutamos de una conversación diferente y de una conversación profunda y maravillosa. Dale mucho amor al podcast. Recuerda que estamos en iBooks, iTunes, donde más, en Spotify, YouTube, Google Podcast, Podpage. Bueno, estamos en todas partes. Por favor, dale amor, deja un comentario, compártelo con tus amigas y hoy en particular compártelo con estas mujeres que necesitan escuchar el mensaje de Federica. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.